Amigos televidentes, qué placer sentimos aquí en Hechos y Gente y TV Quisqueya visitar siempre al doctor Cristian Santana, quien es especialista maxilofacial y un destacado médico de la odontología que nos ofrece la oportunidad de embellecer tanto en el hombre como en la mujer, de aquello que es la primera impresión que se recibe, es la sonrisa y la faz que usted puede mostrar ante los demás. Y qué bueno que hoy nueva vez estamos donde el doctor Santana, con quien vamos a hablar de algunos aspectos, fundamentalmente en implantes dentales. Doctor, bienvenido. César, muchas gracias por darme la oportunidad, como siempre tú lo has hecho, de nuevo por participar en tu programa. Tenemos muchos amigos en el cable, lo que se llamaba el cable antes, ya no es el cable, ¿verdad, César? Porque ya no se ve por el cable, porque venimos de aquella época, desde los 90, tú me estás entrevistando y fuiste tú que me llevaste a la televisión. Por primera vez. Por primera vez, sí, yo. Aquella vez que se conformó también cuando fundé la Asociación de Dentistas Dominicanos, sí, aquí en el estado de Nueva York, que tú y Renato fueron los que nos asesoraron a nosotros. Así mismo. Porque tú y Renato fueron los que nos asesoraron. Y el primer congreso que se hizo, el primer congreso de dominicanos que se hizo en Columbia University, fueron tú y Renato, que nos llevaron por la mano a Columbia. Así es. Que eso hay que entenderlo, porque eso es historia. Eso es historia. Hablar con el DIN Farmicola, que estaba en esa época, para dar esos congresos allá en Colombia. Así es, así es. De hecho, invitamos muchos doctores de allá de República Dominicana, vinieron doctores de las Fuerzas Armadas, y de algunos otros estados, especialmente la Florida. Y de Florida vinieron muchos profesionales de la odontología, de la salud. Así es, así pues es. Sí. Ha llovido mucho después de eso, muchacho, doctor, ha llovido, que eso es lo último, entonces no ha caído en la cabeza y no ha quitado el tinte que teníamos, el tinte natural, la melanina del cabello. Y ya uno ha perdido algunos que otros. Sí. De verdad que es un placer, señores, siempre venir hasta donde el doctor Santana, con quien siempre tenemos la condición de diálogo sobre los aspectos que tienen que ver con el cuidado bucal y él siempre orientándonos. Hoy, como decía el doctor, vamos a hablar sobre los implantes. Sí, básicamente los implantes han revolucionado demasiado la odontología. Porque básicamente en aquella época las personas usaban lo que se llaman puentes fijos, o sea que se rebajaban las piezas vecinas y se ponía un puente fijo. También la gente utilizaba dentaduras que siempre se le estaban cayendo porque había mucha reabsorción, o sea, mucho desgaste de los rebordes alveolares, del hueso alveolar. Entonces había veces que no se podían retener esas dentaduras. Sí. Entonces con los implantes, esas dentaduras, aunque sean removibles, pero se ponen con una especie de unos abutments, se llaman abutments, es el nombre técnico en odontología, el nombre científico, y sobre esos abutments se ponen unos anillos y esa dentadura, aunque sea removible, pero queda más fija. También en aquellos pacientes que quieren sus dentaduras fijas, si no tienen dientes, se ponen en los alvéolos, se ponen los implantes dentales, que son unos tornillos hechos a base de titanio. Y eso ha revolucionado tanto, ya hay titanio ya muy sofisticado, ¿tú entiendes? Específicamente la calidad del producto, del metal. Y ya ustedes saben que el titanio es un metal noble de la tabla periódica, tabla periódica de Mender-Gay, de Mender-Hay, de la química. Y que se lleva muy bien con los huesos. Sí, se lleva muy bien con el hueso, eso es muy buena información porque es biocompatible. Comparte con el organismo, o sea, el organismo no lo rechaza. Y no solamente podemos hablar de implante solamente en el área de la odontología, sino podemos hablar de implante en cualquier parte del esqueleto facial. Un ejemplo, cuando hay una fractura, ya sea de los maxilares, cuando hay una fractura del hueso malar, una fractura del piso de la órbita, se utilizan placas de titanio, unos anillitos de titanio. Son compatibles con los huesos. Sí, como unas cadenitas de titanio rígidas para atornillar y llevar esos huesos a posición, o sea, reducir esas fracturas.
También ¿Puede el titanio sustituir algún hueso? no lo sustituye. No. Lo que hace el titanio es fijar en el hueso, ¿tú entiendes? Y alrededor sobre eso se pone injerto de hueso y sobre ese titanio se forma tejido de granulación, un tejido de granulación, un tejido fibrótico, no patológico, sino fisiológico. Entonces sobre ese tejido, aparte de que lo hayamos atornillado, se forma ese tejido alrededor, ya sea de la placa de titanio, de la malla de titanio, hablando de fracturas del esqueleto facial, y se hace lo que se llama la oseointegración, o sea, se integra al tejido óseo y también al tejido blando. O sea, ahí la compatibilidad. Hay una compatibilidad. Y eso es hablando más para allá, se usa parte de fémur de titanio, cabeza de fémur de titanio, en la cavidad glenoidea se hace cóndilo de titanio, cuerpo de maxilares de titanio. O sea que el titanio no es solamente ese tornillito que nosotros ponemos para sobre eso poner coronas o poner puentes, sino el titanio tiene mucho uso en lo que es la traumatología. O sea, de nuevo, doctor, el titanio no sustituye el hueso. No lo sustituye, bueno, no es un sustituto, o sea, es un aditamento, es un implante, es un aditamento inorgánico, o sea, es un metal. el caso que la persona se afecta tanto al hueso que es necesario eliminar esa parte del hueso. Sí, un ejemplo cuando hay, bueno, es un sustituto, pero es un sustituto, ¿cómo te diré? Es un sustituto inorgánico. Tú sabes, es un cuerpo extraño que el organismo lo acepta. Lo asimila. El organismo lo asimila porque es biocompatible. En aquellos casos que existen, que haya un ameloblastoma, que son tumores de los maxilares muy agresivos, y cuando se opera ese paciente se le corta ya sea el cuerpo del maxilar, el maxilar entero, entonces eso se sustituye, bueno, es un sustituto, se sustituye. Exacto. Con un maxilar artificial de titanio, pero no con la anatomía del maxilar, sino como en forma de barra, en forma de herradura, buscando la forma del maxilar. Eso es como cuando un carro lo chocan, que hay que lo que le llaman, ¿cómo que le llaman a la pasta esa? Que le dan la forma que tenía. No, el titanio lo que le da es el cuerpo. Le da el cuerpo. El ferré podríamos usar como el hueso, si se pone injerto de hueso, porque hay un hueso que... ¿Sobre el titanio se podría poner injerto de hueso? Sí, hay un injerto de hueso que es en polvo, que nosotros lo usamos mucho, que es en partículas, muchas partículas, que parece como un acerrín de madera. Hay hueso que es natural del mismo paciente, autógeno. Extraído de otro lado. De otra parte del cuerpo. También se utiliza de cadáveres, se utiliza de bovino, se utiliza de otros tipos de animales, ¿tú entiendes? Y también hueso artificial, ¿también? Que es de minas, tú sabes, que es el hueso que es hecho de hidroxiapatita, que viene de sílicis y asuntos así por el estilo. O sea, que hemos avanzado mucho en la odontología. No, esto es increíble. Y no solamente hablando de los implantes, porque un ejemplo, las reducciones óseas y los implantes básicamente dentarios se han utilizado hace mucho tiempo. En la odontología ha visto una revolución muy grande, un ejemplo en las radiografías tridimensional, en los CT scan, en las imágenes, en los escáneres, ya que se utilizan escáneres para la máquina que hace un momentito usted nos puso la que utilizamos para hacerte la radiografía la radiografía digital, que no es como antes. ¿Te recuerdas cuando tú ibas a la oficina, la 178? Sí. Que tomábamos la placa, íbamos y la revelábamos, como se revelaban la fotografía de antes, el criterio es el mismo. Exacto. Entonces la revelábamos en líquido y la sacábamos en una plaquita. Ya no, ya se hace directamente cuando termina ahí ya usted va directo a la computadora y eso está ahí en la computadora. Entonces ya con ese tipo de radiografía nosotros es más fácil nosotros hacer un diagnóstico y hacer un treatment plan y planificar un caso con ese tipo de radiografía, porque la tenemos ya 3D, tridimensional, y ubicamos prácticamente instantáneo y ubicamos los implantes en las zonas que tenemos hueso suficiente, porque se hacen cortes donde hay hueso suficiente en las áreas anatómicas para nosotros compensar
cuando pongamos los puentes, la anatomía, la oclusión, perdón, la oclusión, que es la mordida del paciente. O sea que ya la tecnología va tan avanzada, doctor, que uno podrá llegar aquí a la 1 de la tarde con un problema dental y salir a las 4 de la tarde ya con su dentadura y todo. Eso se hace. Sí, mira, hay unos casos muy complejos que yo hago, que son los casos de Oral 4 y Oral 6. Oral 5 depende del tipo de la cantidad de implante que se ponga y depende de la reabsorción posterior que tenga el paciente y la cantidad de hueso que tengamos en el sector anterior de los maxilares. Entonces ese tipo de trabajo, un ejemplo, yo te tomo las impresiones hoy, te tomo el CT scan, te tomo fotografía, eso se manda a un laboratorio y ese laboratorio ya nos diseña unas guías quirúrgicas para operarte, para ver la zona exacta donde se van a poner los implantes y en la posición, nos hacen un provisional. Wow. Entonces el mismo día que te operamos, hacemos la cirugía, de hecho tenemos muchos casos, de hecho lo tenemos en el celular, hacemos muchos casos de N-Sequence y de 360, que son unos laboratorios que preparan ese tipo de casos y ese tipo de guía y esos provisionales. Entonces el mismo día sacamos los dientes, cortamos el hueso hasta donde nos dicen las guías, ponemos los implantes en la posición y en la cantidad de grado y la cantidad de implantes que nos dice la guía. Entonces sobre eso ponemos los abutments y sobre eso ponemos los provisionales, los fijamos con acrílico temporario y ya ese mismo día tú te vas con tu provisional. O sea que puedes salir y ir al trabajo. Irte al trabajo, yéndonos ya a la parte de implantes dentales. Son casos muy complejos que para uno hacerlo tiene que tener el entrenamiento. O sea, no todas las personas tienen el entrenamiento para hacer ese tipo de procedimiento. Me gustaría ponerlo, pero son cosas que hay mucha sangre y la gente hay veces que no quiere que se vea en la televisión, que rechaza. Sin embargo, podemos ver tenemos estos casitos, un casito muy bueno. Antes de ello, doctor, vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar ya directamente con la explicación que usted pueda darnos sobre los implantes. Sí, gracias. Amigos, regresamos después de los siguientes mensajes.